Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, estimados participantes. Por favor, me confirman si me logran escuchar para poder dar inicio a nuestro primero taller en lo que es este taller educativo de estrategias de conducta y atención para nuestros niños con TDA. Por favor, me confirman. Excelente, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces damos inicio a lo que sería nuestra primera sesión en nuestro taller educativo, la cual está programado para el día de hoy. Desde ya brindarles la cordial bienvenida y felicitar a todos los participantes que en estos momentos nos están acompañando en este constante camino de aprendizaje y más aún aprovechando este taller educativo que como institución nosotros siempre estamos compartiendo tanto a nuestros estudiantes y también participantes que siempre están visitando nuestras páginas oficiales. Ok, conocemos un poco más acerca de nuestra institución que está brindando este taller educativo. Comentarles que nosotros somos un instituto educativo con más de 2 años de experiencia brindando lo que es una formación integral en nuestros diplomados, especializaciones, seminarios y también talleres educativos que nosotros siempre estamos compartiendo para todos. Nosotros estamos enfocados a lo que es el rubro educativo y también a lo que es el campo psicológico. Como muchos de nuestros participantes ya tienen conocimiento, han tenido conocimiento acerca de este taller educativo, siguiéndonos en nuestras páginas oficiales, nos encuentran como Accedu Conocimiento Constante. Así como también les voy a compartir unos pequeños testimonios acerca de los diferentes estudiantes que ya vienen participando tanto en diplomados, talleres educativos, seminarios, entre otros. Ok, explicarles un poco más acerca de nuestro taller educativo, como ya les mencioné en nuestro grupo de WhatsApp. Este taller educativo se va a desarrollar en 3 clases. El día de hoy estamos iniciando con la primera sesión, el día de mañana viernes la segunda y la tercera que sería el día sábado en el horario establecido de 6 a 7 de la noche. A los estudiantes que por algún motivo no logren acceder en alguna de estas sesiones, comentarles que nosotros al finalizar lo que es el taller educativo vamos a estar compartiendo lo que serían las 3 clases grabadas y también el material complementario por cada sesión. Y sin más preámbulo, vamos a conocer acerca de nuestra especialista, quien nos va a compartir sus conocimientos durante estas 3 sesiones. Conocemos a nuestra especialista Arlet Rodríguez, quien nos va a compartir todos sus conocimientos. Recomendamos a todos nuestros docentes, psicólogos, papitos que están buscando capacitarse, conocer un poco más para de esa manera poder ayudar a nuestros niños que tienen que han sido diagnosticados con este trastorno. Comentarles que nuestra especialista es una ponente que muy aparte de desarrollar nuestros diplomados, especializaciones, tiene una amplia trayectoria en lo que es el campo de TDA. Así que aprovechemos y realicemos nuestras consultas. Y sin más preámbulos, damos inicio a nuestra primera sesión. Muchos éxitos con todos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar? Creo que sí. Muy bien. Voy a, espero que me den el pase para compartir la presentación. Bueno, vamos a empezar. Mientras espero que me den el pase para poder compartir la presentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de conducta y atención para niños con TDAH. Pero en primer lugar vamos a esquematizar en esta primera sesión. Vamos a conocer qué es el TDAH. Vamos a poder conocer algunos puntos claves acerca de este trastorno. De repente también vamos a valorar los criterios diagnósticos en base a lo que son los manuales de diagnóstico. Finalmente vamos a conocer un poco también de las dinámicas o repercusiones que pueden tener este trastorno, como así las pruebas que pueden ser utilizadas para su valoración o también para la identificación de esta sintomatología, ¿sí? Creo que le han dado el anfitrión a otra persona, mientras sigo esperando que puedan para compartir en sí la presentación. En esta presentación vamos a dividir estas sesiones. El día de hoy solo vamos a conocer acerca del TDAH, cómo se presenta en la infancia. Luego ya en la segunda sesión vamos a brindar lo que son las estrategias conductuales netamente. Y finalmente, en la última sesión, vamos a brindar las estrategias de tipo atencional. ¿Sí? Bien, sigo esperando. Ahora sí, ya está listo. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, este taller se va a hacer dividido en estas tres sesiones. Primero, todo lo que es el TDAH, luego las estrategias conductuales, los tipos de intervenciones que son los más requeridos en los niños con este trastorno y finalmente las estrategias de tipo atencional, ¿sí? Entonces, empezando, vamos a hablar de algunos de los puntos claves sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Creo que todo el mundo hemos conocido el término, ¿no? De niños hiperactivos o niños inatentos, ¿no? Entonces, todos hemos siempre conocido a algún niño que tenga algún tipo de dificultad similar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de un niño que tiene este tipo de dificultad, nos referimos a niños que pueden estar dentro de el desorden por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y es un término que ya en estos últimos años ha obtenido bastante relevancia, dado que se trata de un trastorno de inhibición tanto a nivel atencional como en el autocontrol, que se ha observado a través de distintos países, distintas culturas, tiene una tasa de prevalencia bastante alta, ¿no? Y este trastorno tiene un inicio en la infancia, ¿sí? Es por ello que es denominado un trastorno del neurodesarrollo, porque su dinámica abarca esa dinámica infantil, inicia antes de los 12 años, que eso es lo que vamos a ver más adelante, pero ¿cuáles son los elementos esenciales que definen el TDAH? Bueno, los elementos esenciales son el déficit en la inhibición. Observamos que son niños que les cuesta mucho inhibir sus conductas, incluso también inhibir ciertos movimientos y tienen dificultad para mantener, ¿no? La atención a nivel que se mantenga concentrado en un proceso, en alguna actividad que implique esta dinámica atencional, ¿sí? Entonces, este déficit está asociado principalmente a ello por diversas fallas que también vamos a ver dentro de unos minutos.
Entonces, este déficit se reconoce una contribución genética, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que si un niño que tiene déficit de atención, es probable que sus padres o algún familiar también hayan mantenido esta sintomatología o este déficit en su infancia, ¿no? Y ello conlleva a que se presenten diversas dificultades a nivel psicológico, como también a nivel comportamental, ¿no? El hecho que tengamos niños con estas dificultades en la inhibición va a ser muy complicado para ellos poder llevar una serie de actividades que impliquen la toma de decisiones, que impliquen, ¿no?, la gestión emocional, que impliquen la regulación, ¿no?, a nivel comportamental, porque la misma sintomatología del trastorno lo que va a generar es que lamentablemente tenga, ¿no?, toda esta dificultad para poder tener, ¿no?, este autocontrol. Entonces, todas estas alteraciones se van a repercutir no solamente a nivel familiar, sino también donde se van a observar principalmente es a nivel escolar, ¿no? Dado que cuando los niños inician su etapa escolar, tienden a desarrollar ciertas habilidades de atención, ciertas habilidades de aprendizaje. Y al tener todas estas dificultades asociadas, lamentablemente son niños que no se van a acoplar a las dinámicas de la clase o las dinámicas escolares o incluso a las exigencias cuando van pasando de grado, ¿no? Hay muchos niños que como esta sintomatología en un inicio puede tener un desarrollo relativamente regular, ¿no? Hay muchos niños que pueden ser un poco hiperactivos, pueden ser un poco inatentos durante sus clases de preescolar inicial, llevan las dinámicas tal vez un poco más de forma regular, dado que como es etapa preescolar no hay mucha exigencia, pero ya cuando inician, ¿no?, la etapa escolar, ya la etapa de primaria, se empiezan a observar todas estas dificultades porque ya empiezan a repercutir, ¿no?, en sus procesos de aprendizaje, en sus dinámicas de poder mantenerse, ¿no?, enfocado durante esta etapa que puede ser bastante demandante para estos niños, ¿sí? Entonces, esos son unos cuantos puntos claves. Otros puntos claves que tenemos es que es un trastorno crónico, ¿no? Si bien se observa toda la sintomatología durante esta etapa primaria, que es la primera infancia, más adelante, a lo largo del desarrollo de esta persona, este trastorno va progresando, no va incrementando a lo largo del tiempo, va variando. Lamentablemente, no es que vaya a remitir por completo, no se va a eliminar por completo el TDAH, pero sí va a migrar toda la sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si en la infancia tenemos un niño inatento, tenemos un niño hiperactivo, ya en la etapa adolescente no vamos a observar esa misma sintomatología, sino que en la etapa adolescente vamos a ver otro tipo de sintomatología como fallas en la gestión emocional, de repente inicio de comportamientos ya no disruptivos como en la infancia, sino ya comportamientos que podrían tratarse de riesgo, ¿no? Comportamientos asociados a falta de inhibición o autocontrol. Y finalmente, ya pasando en la etapa adulta, ya vamos a valorar incluso otra sintomatología, ¿no? Vamos a conservar tal vez las dificultades atencionales, pero a ello se le va a sumar tal vez dinámicas asociadas a una poca gestión o planificación de diversas metas u objetivos que como todo ser humano nos planteamos en esta etapa y adulta, ¿no? Muchos personas con TDAH adulto tienen problemas para gestionar aspectos básicos del día a día, para mantener una rutina, para programar u organizar sus actividades, e incluso también problemas a nivel laboral por estas mismas deficiencias, ¿sí? Entonces, es un trastorno que usualmente también tiende a tener bastantes comorbilidades.
si es que no se brinda el tratamiento lo más antes posible, el tratamiento a una edad temprana, ¿no? Muchas de estas comorbilidades también la vamos a ver en esta sesión, al final casi de la presentación. Y usualmente lo que generan estas comorbilidades es que se agrave el cuadro clínico de este trastorno. ¿Esto qué quiere decir? Que las dificultades se presenten con mayor severidad, ¿sí? Entonces, también a lo largo de lo que se ha observado, a lo largo de todo el análisis y las investigaciones que se han hecho a este trastorno, se ha observado que las personas que presentan un trastorno con déficit de atención con o sin hiperactividad tienen más probabilidad de sufrir algún otro trastorno, ¿no? Y o alguna otra alteración mental a lo largo de su vida, ¿no? Aparte de las comorbilidades típicas que puede presentar una persona con TDAH, también puede tener cuadros tal vez más provisorios, cuadros que puedan generar alguna afectación, ¿no? Pero que ya no se generen en sí una comorbilidad, sino que sean cuadros que tengan una presentación y que luego puedan remitir, ¿sí? Resulta un poco imposible hasta la fecha, en base a todas las investigaciones que se han realizado, que se elimine totalmente el TDAH. No existe un tratamiento que diga que con ese tratamiento, incluso farmacológico o conductual, que pueda eliminar en sí el TDAH. Pero lo que sí se puede hacer y lo que se ha observado y a lo que van las investigaciones es aminorar las deficiencias, ¿no? Llegar a un punto en donde las deficiencias no generen un reto para todas estas personas, sino que puedan convivir con ese trastorno y llevar una vida con un adecuado bienestar y con una adecuada adaptabilidad. Entonces, las principales recomendaciones para el tratamiento varían, ¿no? Dependiendo la edad del paciente. Usualmente cuando son niños, las terapias más recomendadas son las terapias de tipo cognitivo-conductual, sumados a terapias asociadas a procesos de entrenamiento de habilidades, entrenamientos cognitivos, ¿no? Y ello también sumado a las intervenciones farmacológicas. Estas intervenciones van unidas para que el infante pueda ir compensando poco a poco todas estas dificultades y pueda llevar un desarrollo relativamente regular. Ya para adolescentes y adultos, ya el tratamiento va a variar. En caso de adolescentes, puede también llevar un tratamiento farmacológico asociado a uno psicológico y en los adultos también es más un tratamiento conductual, incluso terapéutico, ¿sí? Lo ideal siempre cuando tenemos un niño con trastorno por déficit de atención es tratamientos multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Tratamientos que puedan incluir distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, terapias farmacológicas, modificaciones de conducta, intervenciones psicosociales, intervenciones en terapia ocupacional, intervenciones asociadas a reforzamiento escolar. Mientras más tratamientos, más disciplinas se puedan abordar, va a ser un mejor pronóstico para un niño o una persona con trastorno por déficit de atención hiperactiva. Recordemos que como este es un trastorno crónico que tiene toda una evolución a lo largo del desarrollo de no solamente infantil, sino también en la adolescencia y la adultez de esta persona, lo ideal es que los tratamientos puedan ser en distintas etapas de la vida del individuo, ¿no? Y yo siempre recomiendo que cuando tenemos un niño diagnosticado con TDAH, le hagamos un seguimiento siempre cada cierto tiempo para valorar cómo se encuentran las dinámicas asociadas al TDAH o si se requiere algún tipo de intervención complementaria, ¿no? Siempre en cada etapa del desarrollo de esta persona, lo ideal es realizar un seguimiento, realizar una intervención específica para cada una de estas etapas, porque con este adecuado acompañamiento la persona va a tener más recursos y más estrategias para afrontar los cambios que se producen durante todas estas nuevas etapas a las que está incursionando. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de
¿Por qué dan todas estas afectaciones? ¿A causa de qué se generan todas estas sintomatologías, todas estas deficiencias? Innumerables investigaciones han puesto en claro que las principales dificultades en los niños con TDAH radican en la comunicación con las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Las neuronas usualmente a nivel cerebral no se tocan. Como podemos aquí visualizar en esta imagen, tenemos dos neuronas, pero ninguna de ellas se toca entre ellas. Entonces, ¿cómo se logran comunicar estas neuronas? Se comunican mediante la sinapsis, que también podríamos denominar comunicación interneuronal. ¿Qué sucede durante esta etapa? Durante la comunicación interneuronal, que se realiza mediante impulsos eléctricos, mediante la liberación de neurotransmisores. ¿Pero qué quiere decir? Simplificando esta comunicación, lo que quiere decir es que si esta neurona se quiere comunicar con esta siguiente, lo que va a generar es un impulso eléctrico. Entonces, esta neurona va a generar un impulso eléctrico para comunicarse con la siguiente. Entonces, este impulso eléctrico va a viajar por toda esta neurona y luego va a ser liberado ya no como impulso eléctrico, sino como un paquetito bioquímico denominado neurotransmisor. Luego de liberar esta neurona y transformar ese impulso eléctrico en este neurotransmisor, esta neurona lo va a liberar a este espacio que denominamos espacio interneural y esta otra neurona que va a recibir esa comunicación va a recibir ese paquetito bioquímico denominado neurotransmisor y va a conocer lo que esa otra neurona quería decir, ¿sí? Entonces, eso a rasgo modo es cómo se comunican las neuronas. ¿Qué sucede en los casos de los niños con TDAH? Lo que sucede en un cerebro de un niño con TDAH es que justo esta actividad, esta comunicación, ¿no? Solo se da cuando la actividad es muy motivadora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando de repente la actividad es muy estimulante, como por ejemplo jugar a un videojuego, de repente hacer una actividad muy gratificante, esta comunicación se va a dar tal como yo les he mencionado. Pero si lamentablemente la actividad no es tan motivante para el niño, lamentablemente esta comunicación no va a ser la misma. Tal vez esta neurona va a recepcionar los neurotransmisores de manera, tal vez con menos neurotransmisores de los que debería, para que esta otra pueda recibirlos. Entonces, esta otra va a recibir la información de forma más lentificada y eso obviamente va a generar que cualquier otro estímulo atrayente vaya a ser mucho más estimulante que esa misma actividad que el niño tiene que realizar. Es por ello que cuando hablamos de TDAH, una de las principales dudas de los padres es que mi niño tiene TDAH, pero cuando juega el videojuego puede estar 3, 4, 5 horas jugando y no se distrae. Otra duda es que no, pero cuando él juega, él puede estar 5 o 6 horas jugando y concentrado, pero cuando tiene que hacer las tareas, no las quiere hacer, se distrae, ¿no? Entonces, aquí muchos padres o se ponen mucho en duda del TDAH debido a este tipo de presentaciones, pero lo que genera es que la comunicación se da de manera adecuada cuando la actividad es muy gratificante para el infante o para el niño con TDAH. Pero cuando no lo es, lamentablemente vamos a observar toda la sintomatología. Es por ello que esto genera un fallo en las denominadas funciones ejecutivas, que poniendo un poco en presentación las funciones ejecutivas, son funciones avanzadas que tiene nuestro cerebro para poder realizar actividades complejas, como por ejemplo planificar, organizar, controlar los impulsos, mantener la memoria activa, ¿no? Y debido a los fallos en estas funciones, pueden aparecer dificultades asociadas a problemas de aprendizaje o incluso problemas psiquiátricos o mentales. ¿Sí?
Entonces, eh, dado que toda esta afectación a nivel cerebral, sumado a la presencia de la sintomatología, hace que este trastorno sea un trastorno relativamente típico, ¿no? Se establece que existe una prevalencia del 5% en niños y de un 2,5% en adultos a nivel global, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una probabilidad del 5% de que en clase o en algún lugar de interacción tengamos a un niño con TDAH. Incluso las prevalencias aumentan cuando vemos la diferenciación entre sexos. Usualmente la prevalencia aumenta en los niños con respecto a las niñas, siendo un 10% más probable de que un niño pueda tener TDAH que una niña, ¿no? Y usualmente eso a nivel de la comorbilidad o la cronicidad que tiene este trastorno, vamos a observar que 15% de estos casos diagnosticados van a incluso mantener las sintomatologías durante la etapa adulta, ¿no? Entonces, es muy probable que si un niño con TDAH no tiene un tratamiento de intervención temprana, lamentablemente va a mantener su sintomatología tanto en la adolescencia y en la adultez, incluso con repercusiones ya no solamente cognitivas o escolares o académicas, sino también repercusiones sociales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios o cuáles son la sintomatología que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos alguna sospecha de un niño o algún infante con TDAH? El DSM-5 nos dice que uno de los criterios es el patrón de inatención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el adecuado funcionamiento del desarrollo, caracterizado por las siguientes sintomatologías: a nivel de inatención, fallas en prestar atención, dificultades para mantenerse atentos, tendencias a parecer que no está escuchando debido a todas estas fallas atencionales, dificultades para organizar tareas, actividades, le disgusta comprometerse a tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, ¿no? Ya sabemos que como esa tarea, que es un esfuerzo mental sostenido, no es motivante o gratificante para el niño, lamentablemente no va a poder realizarla de manera adecuada. Dificultades para realizar actividades, incluso pérdida de objetos personales, distracciones con facilidad e incluso olvidos al momento de hacer sus actividades diarias. Eso a nivel de inatención. A nivel de hiperactividad, aquí ya vamos a ver, ¿no?, la dinámica de hacer ruido, moverse, retorcerse, incluso cuando se encuentra sentado, levantarse en situaciones en las que no debe levantarse, correr, trepar sin tener una constancia del peligro, suelen tener más dificultades al momento de regular estos procesos, hablar en exceso, responder antes de que terminen de preguntarle, esperar turnos, interrumpir o inmiscuirse en los asuntos de otras personas. Todas estas sintomatologías tienen que haber persistido al menos durante 6 meses antes de su valoración. ¿Sí? Aparte de ello, también estos síntomas de inatención hiperactiva deben de valorarse antes de los 12 años, tienen que estar presentes en distintas esferas de socialización como la familia, la escuela, o en algún otro lugar de socialización. Tiene que haber evidencia clara de que toda esta sintomatología interfieren o reducen ciertos patrones de funcionamiento académico, social u ocupacional. Y finalmente, todos estos síntomas no explican otras patologías u otros trastornos, ¿sí? De esta manera se realiza la valoración del TDAH a nivel de su sintomatología. ¿Cuáles son los tipos de presentación de este déficit? Tenemos el primero, que es el predominantemente inatento. Aquí se caracterizan solamente las fallas de tipo atencional.
¿no? Aquí usualmente tenemos fallas atencionales, dificultades incluso organizativas y en este perfil usualmente vamos a valorar también ciertos problemas de aprendizaje debido a estas fallas atencionales. Luego tenemos la siguiente presentación, que es predominantemente hiperactivo o impulsivo, que está caracterizado principalmente por la sintomatología de hiperactividad e impulsividad. Aquí vamos a valorar la dinámica de las dificultades de mantenimiento de la atención, pero no por fallas atencionales, sino por fallas a nivel del control del movimiento. No son niños que están en constante movimiento, que tienen mucha energía, son niños que pueden ser muy impulsivos. No necesariamente aquí se observan fallas de tipo de aprendizaje, pero sí se observan fallas de tipo conductual, ¿no? Dado que al tener esta dinámica hiperactiva impulsiva, pueden tener más retos estos niños en poder adecuarse a normas o reglas asociadas al ambiente de socialización en donde se encuentran relacionando, ¿sí? Y luego tenemos la presentación combinada, en donde se observan tanto los síntomas de tipo inatento como los síntomas de tipo hiperactivo. Usualmente cuando hay una presentación combinada, tenemos fallas también de tipo de aprendizaje e incluso de tipo conductual, ¿no? Y eso obviamente puede generar un incremento en la severidad, que es lo que vamos a valorar ahora. ¿Cuál es la clasificación según la severidad? Tenemos que puede presentarse un TDAH de tipo leve, que quiere decir que los síntomas son pocos, podría decirse que la sintomatología no es tan, no genera una afectación tan en diversas esferas de la socialización, solo tal vez en ciertas esferas como esferas académicas o esferas familiares, ¿no? Cuando hay un pronóstico de un TDAH leve, ¿no? Este es un pronóstico más positivo y solo se requieren intervenciones de tipo conductual o incluso consejería o pautas para mejorar la dinámica del funcionamiento académico u ocupacional de este niño. Luego tenemos la severidad de tipo moderado, en donde ya la sintomatología genera un deterioro en dos o más esferas de socialización, pueden ser a nivel familiar y a nivel académico, ¿no? Y las fallas repercuten mucho a nivel del funcionamiento de este niño. Aquí lo recomendado no solamente son los tratamientos conductuales o las intervenciones en pautas y orientaciones, sino también lo ideal es iniciar un tratamiento farmacológico, obviamente basado en la presentación de el trastorno, ¿no? Si tenemos una presentación combinada, si tenemos una presión solo inatenta o solamente hiperactiva. Y luego tenemos ya la última clasificación, que es el TDAH de tipo severo, ¿no? Aquí ya vemos niños en donde los síntomas se ven exacerbados o incluso los síntomas tienen mucho deterioro funcional. El deterioro es muy marcado. Los niños no pueden realizar sus actividades de forma normal debido a la presentación de la sintomatología, ¿no? Aquí incluso tenemos la presencia de diversas comorbilidades que pueden generar fallas o afectaciones que van a generar obviamente toda una dinámica de impacto en todas las esferas de desarrollo de este niño. Entonces, la recomendación en este caso de niños con TDAH de tipo severo es también el inicio de la terapia farmacológica sumado con todas las intervenciones multidisciplinarias que se necesiten de acuerdo a la presentación de la sintomatología, ¿sí? Eso con respecto a la severidad. Vamos a hablar un poco acerca de los criterios diagnósticos del CIE-11. Habíamos hablado de los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual de diagnóstico típico, pero también este es otro manual en donde cambia el nombre, ¿no? Eso es la única diferencia. En el CIE-11, el TDAH aparece clasificado dentro de los trastornos del comportamiento y de las emociones
en comienzo habitual en la infancia, ¿no? Que se encuentra dentro de los trastornos hipercinéticos o trastornos de la actividad y la atención, ¿no? Por si de repente en algún momento no tienen el nombre en sí de TDAH, sino trastornos hipercinéticos o trastornos de la actividad y la atención. Son relativamente la misma sintomatología y el mismo trastorno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades con otros trastornos? Las comorbilidades típicas son los trastornos específicos de aprendizaje, lo que antiguamente se refería a todos los trastornos asociados a la dinámica del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la dinámica asociada a dificultades netamente a nivel lingüístico como a nivel matemático, ¿no? Ya sabemos que por todas estas dificultades en la comunicación interneuronal, los niños con TDAH van a tener fallas en funciones ejecutivas que son cruciales para un adecuado procesamiento de la información, ¿sí? Luego tenemos los trastornos de ansiedad, que son trastornos también relativamente asociados al TDAH, ¿no? Debido a toda esa presentación en la desregulación emocional que pueden tener estos niños. Esto se puede ver observado mediante trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, agorafobias, fobias específicas, ¿no? Que pueden afectar obviamente la dinámica de toda esa presentación. Luego tenemos los trastornos depresivos. Ya sabemos que muchas de las dificultades que pueden presentar un niño con TDAH van a ser mella en su interacción, incluso también en su gestión emocional, y ello puede ser la antesala de la presencia de un trastorno por depresión, que obviamente está asociada a toda una mala gestión de la tristeza, una mala gestión de la autoestima. Y finalmente, uno de los trastornos también con una comorbilidad bastante elevada con los niños con TDAH son los niños con otros trastornos del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista, ¿sí? Se observan que existen cifras de prevalencia entre el 53 al 56% de que muchos niños con trastorno de espectro autista también tengan como trastorno comórbido los déficits de atención con hiperactividad, ¿sí? Es por ello que siempre hay que hacer una valoración, una evaluación previa para valorar la presencia de todas estas comorbilidades. Bien. Y finalmente vamos a hablar de las pruebas de cribado para el diagnóstico del TDAH. Entre las pruebas más típicas para hacer la valoración de la sintomatología con el TDAH, tenemos las escalas de valoración Van der Leer, que que se realizan a los padres y a los docentes de los niños con este tipo de presentación. Luego también tenemos las canas Conner, que son escalas para valorar no solamente la dinámica del TDAH, sino también para factores conductuales que se denominan escalas Conner, que también son realizados junto con los padres y los profesores. Luego tenemos las escalas de evaluación para el trastorno y déficit de atención con hiperactividad, denominado EDA, que también se realiza solo con los profesores para poder realizar la valoración de la dinámica del TDAH. Y tenemos también las escalas Magallanes, que son otras escalas que nos permiten hacer una valoración con los profesores y con los padres. Y finalmente tenemos una última prueba que se denomina el TDAH-5, que son pruebas, es una prueba tanto también para los padres como para los profesores, para hacer una valoración del TDAH durante la etapa de la infancia y de la adolescencia. Todas estas pruebas de cribado y toda la información que hemos visto el día de hoy son un pequeño abismo de lo que vamos a valorar durante el curso del diplomado. Todas estas pruebas, todos estos análisis durante el diplomado se van a enseñar para que puedan ustedes conocer cómo hacer un cribado de diagnóstico del TDAH y un análisis de toda esta sintomatología, ¿sí? Ahora sí, vamos a pasar a una ronda de preguntas de alguna duda, alguna consulta que puedan tener acerca de esta dinámica del TDAH.
Pueden levantar su manito o pueden escribirlo en comentarios que vamos a escucharlos. Sí, aquí tenemos Muy un... buenas tardes con todos, licenciada. Quisiera que retroceda en la Sí, diapositiva sí, 8. Ahí, muy bien, a ver. perfecto. La 9 también puede ser. Sí, si tienen alguna duda, alguna E- Ese consulta, es, esa es la 8, la 9, la 8 es la la X. 8, la 8, Sí, la 7 es. muy bien, perfecto. Eh, el material tendrían que consultarlo con la señorita del curso, pero el material está enviado para que ustedes lo puedan tener, no se preocupen. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿sí? Cintia, ¿cuál es tu Docente, duda? buenas noches. Una pregunta. Usted nos va a enseñar a realizar, en este caso, la aplicación de las pruebas para el descarte del TDAH. También incluye todo lo que es la interpretación y todo ello. Y justo en el curso lo que vamos a valorar son diversos módulos. En cada módulo vamos a hacer un análisis. En un primer momento vamos a hacer un análisis de todo lo que es el trastorno de déficit de atención. Vamos a ahondar en procesos de neurodesarrollo. Vamos a explicar este tipo de afectación cerebral, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de toda la dinámica explicada de forma un poco más exhaustiva. Vamos a hablar acerca de toda la dinámica de la prevalencia, los criterios, tanto del DSM-5 como del CIE-10. Vamos a realizar los perfiles de cada uno de los niños con TDAH, ¿no? Dependiendo de su presentación, si son predominantemente inatentos, cuáles son las fallas que se presentan, si es hiperactivo, cuáles son las fallas presentadas netamente a nivel psicológico como también a nivel neurocognitivo y también de la presentación combinada y vamos a analizar cada una de las pruebas, no solamente estas pruebas de cribado para el TDAH, sino vamos a hacer toda la valoración neuropsicológica. Yo les voy a enseñar no solamente cómo se ejecutan o aplican las pruebas, cómo se interpreta el perfil, sino cómo hacer todo el informe asociado a el diagnóstico del TDAH. Vamos a aprender pruebas de inteligencia, pruebas neuropsicológicas y sumado a ello las pruebas de cribado para hacer un análisis exhaustivo y una elaboración de perfiles cognitivos en base a estas pruebas. ¿Sí? Muy bien. Espero Docente, ver. una pregunta más, por favor. ¿Sí? Dígame una cosa, en este caso, con las sesiones también nos enseñan a nosotros cómo poder trabajar con aquellos niños. ¿Por qué le pregunto? Porque ya he estudiado yo este tema, pero, o sea, siempre esperaba que enseñen, pues, para poder evaluar o cómo poder trabajar, pero no nada, era pura teoría. Entonces, lo que uno quiere aprender también es eso, ¿no? Cómo trabajar con este tipo de niños con TDAH. En sí, el resultado de este diplomado es conocer las dinámicas de intervención. Entonces, en cada uno de los apartados vamos a conocer intervenciones de tipos asociados a procesamiento sensorial, ¿no? Aquí vamos a conocer cómo hacer un diagnóstico sensorial y qué intervenciones son las más adecuadas para esta dinámica sensorial. Y usualmente en la última sesión vamos a hacer nosotros nuestra propia sesión de intervención para dinámicas sensoriales. Cuando lleguemos a la etapa de intervención conductual, vamos a hacer la misma pauta. En primer momento vamos a aplicar cómo se evalúan los aspectos conductuales, vamos a hacer análisis funcionales y en la última sesión vamos a hacer sesiones de intervención
para procesos conductuales. Yo siempre trato de que en cada sesión del diplomado todos los estudiantes se lleven uno, dos o tres manuales de intervención en donde puedan ellos ya tener las estrategias ya elaboradas y estructuradas, y en la última sesión les enseño a cómo armar toda una sesión que pueda ser aplicable con los perfiles que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, todas las estrategias, sí, las vamos a conocer y va a ser una dinámica más práctica. Va a haber sesiones teóricas, pero también sesiones prácticas. Bien, espero haber resuelto tu pregunta. Irene, ¿sí? Sí, Miss, muchas gracias. Muy bien. Me hacen algunas preguntitas también aquí al chat. Me dicen, ¿el uso de constante del celular puede propiciar el TDAH? En realidad, el uso de pantallas no es que propicie el TDAH, pero el uso de todo lo que son las pantallas genera una hiperestimulación, lo que genera que se puedan presentar sintomatología de distraibilidad, inatención, incluso también de hiperactividad. Es por ello que a pequeños menores de 6 a 7 años no se recomienda el uso de pantallas, sean pantallas de celulares, tablets o de televisores o computadoras, ¿sí? Luego me hacen otra preguntita. ¿Cuál es la diferencia en el TDAH y el TEA? El TDAH es el déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno asociado a la inhibición y a la hiperactividad e impulsividad. El TEA es el trastorno de espectro autista. El espectro autista es un espectro que involucra fallas a nivel comunicativo, fallas a nivel de la socialización y repercuten en la infancia del pequeño. Es un espectro porque no solamente repercuten todas estas fallas, sino también puede presentar una serie de conductas estereotipadas o conductas, podría indicarse, muy repetitivas, lo que va a generar un mal funcionamiento en esos procesos del desarrollo, ¿sí? Pueden ser comórbidos, sí, ¿no? Un niño con TEA puede presentar TDAH y usualmente cuando se tiene esta presentación, lo ideal es hacer un tratamiento con multidisciplinario, tanto farmacológico como también con procesos de intervenciones psicológicas y conductuales. Me hacen otra preguntita. ¿Cómo ayuda la medicación con un niño con TDAH? En el diplomado vamos a ver el mecanismo de acción de los medicamentos. Vamos a hablar acerca de los medicamentos que tienen un mayor impacto en los niños con TDAH. Vamos a valorar cuál es el tipo de tratamiento farmacológico, cuál es el impacto, por qué se utiliza cierta medicación y por qué otra medicación no funciona, pero en síntesis lo que generan los medicamentos es que esta comunicación interneuronal, que ya sabemos que se encuentra en déficit, la potencia, artificialmente la genera, ¿no? Todos estos canales, y es por ello que se recomienda para casos, ¿no? Moderados a severos, porque con la terapia conductual o con la terapia de intervención psicológica se puede generar ese mismo mecanismo, sí, pero va a tomar mucho más tiempo en el impacto, ¿no? Entonces, estos niños tienen una sintomatología exacerbada. Lo ideal es que este cambio sea mucho más rápido y es por ello que se recomienda la medicación. Otra consultita. He observado que niños con pensamientos perseverantes, como si le resonaran durante bastante tiempo, ¿con qué tipo de intervención se trabaja? Cuando hay niños con fallas en la flexibilidad cognitiva, lo ideal es trabajar ello, ¿no? La flexibilidad cognitiva, que es una función ejecutiva en donde se va a trabajar con procesos de netamente conductuales, junto con también procesamiento cognitivo, para poder trabajar esas ideas asociadas a, ¿no? Esas ideas perseverantes o esas ideas rígidas, ¿no? El tratamiento o la recomendación ideal para este tipo de afección es un entrenamiento en flexibilidad cognitiva o también una terapia de intervención cognitivo-conductual.
me indican que siempre se tiene que realizar un diagnóstico correcto. Sí, lo ideal es un diagnóstico temprano, un diagnóstico que involucre una valoración de cada una de las esferas del desarrollo del infante, la esfera asociada a las funciones cognitivas, a niveles a factores sociales, a factores conductuales e incluso factores escolares para hacer un análisis de todas estas esferas. La misma dinámica se realiza con todos los diplomados. En realidad, yo considero que sí, ¿no? Todos los diplomados de intervención buscan que se puedan realizar tanto partes teóricas como partes prácticas y el resultado son siempre que los estudiantes puedan planificar sus propias sesiones de intervención. ¿Cuáles son las terapias ocupacionales o conductuales? Con respecto a las terapias ocupacionales, depende mucho de la presentación, ¿no? Y de la sintomatología. Tenemos sintomatologías que son las típicas, pero cada niño tiene o puede mantener una sintomatología diferente. Entre las terapias conductuales recomendadas para los niños con TDAH está la de integración sensorial o la terapia ocupacional propiamente dicha. Las diapositivas. El material está enviado para que ustedes lo puedan tener. ¿Cómo diferenciarse en un TDAH o un trastorno negativista desafiante? Usualmente eso también lo vamos a analizar. Tenemos un módulo en donde hablamos de comorbilidades. Usualmente la diferencia más clara es que los niños o las personas que tienen trastorno negativista desafiante no necesariamente tienen fallas atencionales y no necesariamente tienen fallas en hiperactividad, ¿no? Las fallas de un niño con trastorno negativista desafiante son más de tipo impulsivas y repercuten mediante personas con algún tipo de autoridad, ¿sí? Eso un poco es la diferencia entre estos dos trastornos. ¿Un niño con TDAH necesariamente tiene que ser hiperactivo? No, justo habíamos visto las presentaciones. Aquí en las presentaciones pueden ser solamente inatentos, pueden ser solamente hiperactivos o pueden tener ambas tipos de dificultades. ¿El TDAH puede influir en problemas de lenguaje del niño? Sí, justo acá tenemos en esta diapositiva de aquí la comorbilidad con trastornos específicos de aprendizaje. Usualmente cuando un niño tiene dislexia, que es un trastorno específico de aprendizaje de la lectura, aquí vamos a observar todas las fallas al momento de procesos de lectura y de lectoescritura. ¿Qué herramientas hay para el control de la ira? Para el control de la ira son herramientas de gestión emocional. Cuando se trabaja la gestión emocional, lo ideal siempre en un primer momento es trabajar el reconocimiento de las emociones, posteriormente es trabajar y abordar la identificación propia, ¿no? de sus emociones y finalmente ya cuando se conozcan las emociones, se identifiquen cuáles son sus emociones, se pueden utilizar estrategias para regular o adaptarlas, ¿no? Usualmente una de las estrategias típicas para regular el control de la ira es en un primer momento ayudarlo a liberar la ira cuando se está sintiendo la ira, como por ejemplo derivar por conductas tal vez más positivas, ¿no? Si antes tiraba todas las cosas, ahora lo que vamos a hacer es darle una pelota y que tire la pelota para que pueda liberar su emoción, ¿no? Y así sucesivamente ir trabajando la gestión emocional, tal vez con actividades como tiempo fuera, ¿no? Que son estrategias también conductuales. Otra preguntita que me hacen, ¿a los cuántos años te dan el diagnóstico? Lo ideal es que se dé el diagnóstico a los 6, después de los 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Porque usualmente antes de los 6 años el niño se encuentra en la etapa de formación y de desarrollo y durante esta etapa mucha de la sintomatología de distintos trastornos del neurodesarrollo pueden aparecer, pero por factores de estimulación o incluso por neuroplasticidad, el niño puede superar todas estas dificultades, ¿sí? Y eso no quiere decir que tenga un trastorno propiamente dicho. Entonces es por ello que se espera hasta los 6 años para valorar todas estas repercusiones y valorar verdaderamente si todas estas fallas se convierten o están asociadas a algún tipo de trastorno. Antes de los 6 años se puede hacer una evaluación de
prediagnóstico? Sí, ¿no? Usualmente este tipo de evaluaciones son denominadas evaluaciones previas para ver el impacto del desarrollo y tomar de repente medidas correctivas como estimulación o intervenciones terapéuticas para valorar cómo va el avance de este niño. Igual a los 6 añitos se realiza una nueva evaluación para corroborar si ese primer diagnóstico era acertado o si no, si el niño no tiene este tipo de trastornos, ¿sí? ¿Cuál es la edad mínima para poder dar un diagnóstico? Se pueden hacer evaluaciones desde los 2 añitos. Ya en esta etapa, desde los 2 años, tenemos numerosas pruebas, tanto neuropsicológicas como pruebas de cribado para poder hacer un primer análisis de esta patología y tomar medidas correctivas. Como ya les comentaba, ese es un prediagnóstico, es una evaluación previa para valorar la presencia de la sintomatología. Igual, todo se corrobora después a los 6 añitos. Otra preguntita, cuando los niños tienen TDAH, ¿se puede decir que sus neuronas no hacen sinapsis como los niños normales? En realidad es algo que es acertado, no tienen una adecuada comunicación, es por ello, solo la tienen cuando la actividad es gratificante. Si es una actividad motivadora, como jugar un videojuego o jugar un juego muy interesante, los niños van a tener una comunicación adecuada. Pero si es una actividad no motivadora, como leer, como de repente escribir o como aprender tal vez algún contenido, ahí vamos a observar las dificultades. Levantó la manito Flavio. Buenas noches, señorita licenciada. ¿Se me escucha? Sí, dígame. Una pregunta. En mi caso, yo tengo una hermana de 16 años, ya que, bueno, no ha sido diagnosticada todavía como un TDAH, pero predomina mucho su parte inatenta. Y eso es algo que yo le he visto ya desde que ella tiene 7, 6 años. Nunca ha pasado, ojo, por una evaluación neuropsicológica psicológica. Justamente este fin de semana va a pasar. Eh, a esta edad de 16 años, porque la noto muy desorganizada, inatenta, pierde las cosas, no sigue indicaciones, es también un poco terca, flexible cognitiva. ¿Habría algún cambio si ella lleva algún tipo de terapia o en este caso medicación aún a esa edad? Tengo esa duda. Gracias. Sí, Flavio, como lo estaba comentando, en realidad nunca hay una edad inadecuada para hacer un diagnóstico. Si vemos todas estas afectaciones en las esferas de esta persona, lo ideal es llevarla a hacer un diagnóstico, ¿no? A hacer una evaluación para que pueda ser diagnosticada, porque lamentablemente en la adolescencia aquí tenemos una dificultad que es que en la adolescencia suceden una serie de cambios en las personas, ¿no? Tanto hormonales, físicos y demás, y pueden aparecer cierta sintomatología asociada a algún trastorno, ¿no? Pero que en realidad pueda deberse a este proceso madurativo. Entonces, lo ideal, como un adolescente, llevarlo primero a un diagnóstico y luego ya después del diagnóstico valorar qué intervenciones son las que serían más recomendadas. Yo siempre recomiendo el primer paso es pasar con o el neuropediatra o con el psiquiatra infantil. Ellos son los que en un primer momento van a hacer un análisis inicial del caso, ¿no? Me comentaban justo como aquí hay una preguntita que qué imágenes cerebrales se le pueden trabajar con o que te recomienda el neuropediatra. Ellos tienen una serie de estrategias médicas, por ejemplo, ellos pueden hacer un estudio de imágenes cerebrales mediante tomografías o resonancias, pueden tomar pruebas como los potenciales auditivos, potenciales evocados o incluso la estrategia típica que es el encefalograma, que son estrategias médicas para hacer un diagnóstico también de TDAH. Pero entre las recomendaciones que van a realizar estos profesionales es la evaluación neuropsicológica, que es la evaluación que va a complementar al diagnóstico porque la evaluación neuropsicológica va a abordar todo el procesamiento cognitivo, social y familiar de este niño para corroborar la presencia de la sintomatología. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por la Listo. respuesta. Ujú. Me comentan, con ese diplomado vamos a poder dar un diagnóstico de TDAH.
En realidad, vamos a conocer cómo hacer la evaluación, cómo aplicar las pruebas, cómo hacer el análisis y llegar a un punto de diagnóstico del TDAH, pero con fines de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poder analizar cuál es la presentación conductual, de procesamiento sensorial, cognitiva e incluso de funciones ejecutivas para poder utilizarlas como forma de plantear una línea base para la intervención y así ir incrementando las estrategias de estos niños. No es que nosotros ya con este diplomado estemos capacitados para hacer un diagnóstico, sino que vamos a poder tomar estos resultados para poder utilizarlos con fines de intervención terapéutica. ¿Sí? Me indican, a mi hijo lo diagnosticaron casi los 3 años. Sí, usualmente se puede hacer ese prediagnóstico, pero como se recomienda es un prediagnóstico igual a los 6 añitos, se hace una reevaluación para analizar si se corroboró ese diagnóstico inicial o si se puede incluso ya descartar ese diagnóstico, ¿no? Lo ideal siempre, y como yo le digo mucho a los papitos, lo ideal es que en la reevaluación el diagnóstico se descarte, ¿no? Porque eso quiere decir que el pequeño, con todas estas intervenciones que ya hemos recomendado, ha eliminado toda esa sintomatología y ha llegado a un punto de desarrollo normal. Eso quiere decir que no es que tenía TDAH, sino que aparecieron la sintomatología y el pequeño logró superar toda esa sintomatología. Si lamentablemente el niño a los 6 años se corrobora la presencia de ese TDAH, igual se va a seguir trabajando con todas sus intervenciones para mantener regulada la sintomatología. Me comenta el neuropediatra, y aquí vemos las estrategias. En realidad, quien diagnostica son los médicos. Se ha realizado una ley que indica que solamente los médicos pueden hacer el diagnóstico. Ellos son los únicos que pueden realizar un diagnóstico de algún tipo de patología o afección, pero utilizan a otros profesionales como forma también de hacer un análisis complementario, como los neuropsicólogos, psicólogos, incluso psicopedagogos y demás. ¿Sí? ¿Me puede explicar la afectación cerebral? Sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Creo que ya se nos está acabando el tiempo. El pequeño repaso de la afectación cerebral era en la comunicación interneuronal. Una neurona se comunica con otra mediante impulsos eléctricos, pero esta neurona no puede recibir el impulso eléctrico de esta otra. Entonces, lo que lanza esta neurona es un paquetito bioquímico denominado neurotransmisor. Y lo que sucede es que esta otra neurona recepciona este paquetito y nuevamente lo transforma en impulso eléctrico. Este mecanismo es lo que se encuentra en déficit en los niños con TDAH. ¿Qué se puede ayudar para ayudar a los niños o a las personas con TDAH en edad adulta? Lo ideal es que inicien una evaluación de diagnóstico y una intervención terapéutica de tipo cognitivo-conductual y un entrenamiento en gestión de ciertas áreas, o si es que existe alguna comorbilidad, seguir su tratamiento por alguna de estas comorbilidades. ¿Sí? Luego, buenas noches, la revelación es cada cuánto tiempo. Lo ideal, las revelaciones, dependiendo del caso, pueden ser cada 6 meses, cada año o cada 2 años. Si quiere un diagnóstico, aunque qué especialista asisto, lo ideal es trabajar primero con un neuropediatra, que son quienes van a guiar toda la dinámica del diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. Voy a dar el paso a la señorita de coordinadora del curso para que pueda continuar con la información del curso. Igual, nos vemos nosotros el día de mañana para ver las estrategias de tipo conductual que se pueden utilizar con los niños con TDAH, ¿sí? Mañana ya va a ser más orientado a las estrategias típicas y cuáles son las intervenciones más especializadas para la conducta en los niños con TDAH. Me despido. Muy buenas noches. Sí, a la misma hora de 6 a 7. Hasta luego. Cuídense mucho.
Excelente, señorita Arlé, muchísimas gracias por todos sus conocimientos que nos ha compartido el día de hoy. Recordarle a todos los estudiantes que el día de mañana continuamos con lo que sería nuestra segunda sesión en el horario establecido de 6 a 7 de la noche, ¿sí? Así que le realizamos la cordial invitación y también felicitamos a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Hay muchos estudiantes que en estos momentos me están escribiendo al interno, ya que como nuestra especialista mencionó, nosotros muy aparte también desarrollamos lo que es el diplomado, que es completo, en la cual ya es desarrollado de una manera más amplia. Para todos los estudiantes interesados en poder conocer un poquito más acerca del diplomado, me escriben al grupo de WhatsApp o al interno y de esta manera yo poder ayudarles con todas sus dudas, ¿sí? Así como también me gustaría explicarles un poco más acerca de todos nuestros estudiantes interesados en certificarse, la cual día tras día me han estado comentando acerca de lo que es la certificación. Comentarles, este certificado que nosotros brindamos a todos los estudiantes interesados, recalcar, interesados en certificarse, este certificado es válido para concursos, nombramientos y también para futuros escalafones. Comentarles que es brindado por nuestra institución, la cual consta de un certificado de 220 horas académicas, la cual nosotros les brindamos el beneficio de poder certificarse de dos modalidades. La primera es solamente la modalidad digital, la cual muchos de ellos solamente desean que nosotros les compartamos lo que es el certificado digital. Y la segunda, que es la modalidad digital más formato físico y más el envío, que es totalmente gratuito, la cual nosotros lo realizamos de la mano de las agencias Olva Courier o Shalom, previa elección del estudiante. Comentarles que lo que es el proceso de entrega, el tiempo de demora es de acuerdo al lugar donde radique cada estudiante, ¿sí? Si desean participar de este beneficio de los certificados, me escriben al grupo de WhatsApp en estos momentos, deseo acceder a mi certificado, la cual el certificado digital solamente tiene un costo de preventa de 80 nuevos soles, la cual incluye también lo que serían las 3 clases grabadas, el material complementario por cada sesión y de esta manera nosotros al culminar vamos a estar compartiéndoles a todos los estudiantes que están accediendo a certificarse. Y lo que es la segunda modalidad tiene un costo promocional de solamente 100 nuevos soles, la cual incluiría todos los beneficios que le estoy mencionando, certificado digital, más certificado físico y más envío a nivel nacional totalmente gratuito. Y también adicional a ello lo que serían las 3 clases grabadas en vivo y el material complementario por cada sesión. Entonces, si desean ser parte de este beneficio, me escriben al grupo de WhatsApp en estos momentos y también a todos nuestros estudiantes que nos han realizado lo que es la reserva en su certificado. Siempre estamos al pendiente para poder ayudarlos con el proceso. Sí, comentarles que solamente el único personal autorizado para poder ayudarlos, como lo mencioné en nuestro grupo de WhatsApp, soy yo, la señorita Gisela, y también nuestra colega Sayuri Pérez, para de esta manera nosotros evitar lo que hemos estado en estos últimos meses, lo que son las diferentes estafas utilizando lo que es el nombre de nuestra institución. Es por ello que nosotros recomendamos a nuestros estudiantes solamente realizar sus trámites con el personal autorizado por nuestra institución. Entonces, sin más preámbulo, les damos la cordial felicitación a todos los participantes y los esperamos el día de mañana para continuar con este camino de constante aprendizaje. Que todos pasen una excelente noche. Bendiciones. Nos comunicamos por WhatsApp.